Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a conocer un concepto que también está relacionado con la altura del sonido. Veremos qué es un intervalo, cuántos tipos de intervalo hay y cuál es la clasificación de los mismos. El tema de los intervalos es un asunto muy recurrente a lo largo de toda la historia de la música, ya que los compositores utilizan unos intervalos u otros en función de lo que quieran expresar con su música. Bueno, vamos por partes. Lo primero que tenemos que saber es que un intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Da igual que estas dos notas suenen a la vez, suenen una seguida de la otra, una sea muy aguda y la otra muy grave o al revés, da igual. Hay muchos tipos de intervalos diferentes, atendiendo a una serie de criterios. Estos criterios son según el número de notas que haya entre las dos que forman el intervalo, incluyendo estas. Por ejemplo, en las dos notas de arriba del todo tenemos las notas Do y Sol. Pues tendríamos que contar Do, contando ya con ese, Re, 2, Mi, 3, Fa, 4 y Sol, 5. Por lo tanto, este intervalo sería un intervalo de quinta. El siguiente ejemplo tenemos las notas Si y La. Como son dos notas que están seguidas, es un intervalo de segunda, porque contamos Si, La. Hay dos notas, por lo tanto es un intervalo de segunda. Y en el último ejemplo tenemos las notas La y Fa. Por lo tanto tendríamos que contar La, Sol, que estaría aquí, y Fa. Es un intervalo de tercera. Otro de los criterios a tener en cuenta es su dirección. Si la primera nota es más grave que la segunda, entonces será ascendente. Si la primera nota es más aguda que la segunda, entonces será descendente. Esto lo podéis ver perfectamente si trazáis una flecha entre las dos notas. Si la flecha va hacia arriba es ascendente y si va hacia abajo es descendente. Si los dos sonidos están dispuestos uno encima del otro, es decir, suenan a la vez, entonces el intervalo será armónico. Por el contrario, si primero suena una nota y luego suena otra, el intervalo será melódico. Otra forma de clasificar los intervalos es según su separación. Si una nota está seguida de la otra en el pentagrama, es un intervalo conjunto, es decir, que las notas están al lado. Si hay una separación de más notas, será un intervalo disjunto. Esto es muy sencillo de averiguar, puesto que un intervalo conjunto solamente puede ser los intervalos de segunda. El resto son disjuntos. Y el último criterio a seguir es la distancia que hay entre sus notas. Si el intervalo es menor que una octava o la octava, como mucho, entonces será un intervalo simple. Si el intervalo supera la octava, entonces será un intervalo compuesto. En este caso, por ejemplo, tenemos las notas Do y la nota Mi agudo. De Do hasta el siguiente Do, que es este de aquí, sería un intervalo simple, pues si nos fijamos, se pasa. Entonces, cuando un intervalo se pasa de la octava, entonces es un intervalo compuesto. Finalmente tendríamos que contar el número de tonos y semitonos que vimos en el vídeo anterior. Vamos a ver varios ejemplos de cómo se clasifica un intervalo, puesto que vosotros después tendréis que hacerlo solos. Para empezar hemos colocado un pequeño esquema con todos los criterios que tenemos que seguir. Debemos seguir paso a paso cada uno de los criterios para clasificar los intervalos. Vamos con el primero de todos, que es este. Las notas que tenemos son la nota Mi y la nota Do. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es contar el número de notas según su número, como indica el cartelito que tiene el color amarillo. Si contamos Mi, la siguiente nota que sería Re, que está aquí en pequeñito, y Do, contamos 1, 2 y 3. Mi, Re, Do. 3. Es un intervalo de tercera. El siguiente criterio sería según su dirección. Según su dirección puede ser ascendente o descendente. ¿Vosotros qué creéis? Pues evidentemente la flecha va hacia abajo, la primera nota es más aguda que la grave, por lo tanto es un intervalo descendente. El siguiente criterio a seguir es el criterio de su disposición. ¿Suenan a la vez? ¿Suenan seguidas? ¿Cómo están escritas?
Está escrita una y después la otra, ¿no? No están una encima de la otra. Por lo tanto, será un intervalo melódico. Según su separación, dijimos que era un intervalo conjunto cuando las dos notas estaban seguidas, es decir, cuando era un intervalo de segunda. En este caso es un intervalo de tercera, por lo tanto será un intervalo disjunto. Finalmente, tenemos que decir la distancia entre sus notas. ¿Es simple o es compuesto? Recuerdo, simple era cuando era menos que la octava o la octava. Y compuesto es cuando es mayor que la octava. Por lo tanto, en este caso será simple. Solo nos quedaría una pequeña cosa, y es contar el número de tonos y semitonos. Para ello es imprescindible recordar que los semitonos están entre las notas mi y fa, y si y do. Entre el resto de las notas siempre habrá un tono. Por lo tanto, para contar los tonos y los semitonos tendremos que hacer lo siguiente. En este caso tenemos mi, do, y entre medias estaría el re. Por lo tanto, mi a re, de mi a re hay un tono, y de re a do hay un tono. Así que sumamos y en total tenemos 2 tonos. Vamos con el siguiente. Este igual es más sencillo. Tenemos que seguir también paso por paso. Empezamos según su número. ¿Cuántas notas hay entre una y otra? Pues en este caso tenemos la nota mi y la nota fa. Así que están seguidas. Por lo tanto, mi, fa, contamos las dos, es una segunda. Es un intervalo de segunda. Según su dirección, ¿es ascendente o descendente? ¿La primera nota es más grave o más aguda que la segunda? En este caso, yo creo que está bastante claro. Es un intervalo ascendente. Seguimos y vamos al siguiente criterio, que es según su disposición. Puede ser armónico o melódico. Cuando no suenan a la vez, es melódico. Si estuviera puesta una encima de la otra, sería armónico, pero como están seguidas, pues es un intervalo melódico. Como hemos dicho que los intervalos conjuntos, según su separación, solamente pueden ser los de segunda, porque tienen que ser notas que estén justo al lado una de la otra, por lo tanto este, que es mi, fa, sí que sería un intervalo conjunto. Para terminar los criterios, tenemos la distancia entre sus notas. Yo creo que este es el intervalo más simple que hay, porque es un intervalo más segunda, es un intervalo súper pequeño. Así que, simple. Y ya lo que sí que nos queda es contar el número de tonos y semitonos. Hemos dicho que los semitonos están entre las notas mi, fa y si y do. Pues aquí tenemos la pista. Está claro que es un semitono. ¿A que no es tan difícil como parecía? Bueno, pues vamos con el último. El último tenemos dos notas, el do agudo y el la. Vamos a ver lo primero según su número. Tenemos do, si que estaría entre medias, que lo acabo de dibujar en chiquitito, y la. Si contamos las dos notas, el do y el la, más el si que está entre medias, do, si, la. Es un intervalo de tercera. Bien, ahora, ¿es ascendente o es descendente? Yo creo que si trazamos una flechita, vemos claramente que va hacia abajo, por lo tanto será descendente. Según su disposición, ¿es armónico o melódico? Si estuvieran colocadas así, sería un intervalo armónico, pero como no lo están, pues entonces es un intervalo melódico. Según su separación, conjunto o disjunto. Está claro que hay una nota entre medias, que es el si, por lo tanto conjunto no puede ser, tiene que ser disjunto. Finalmente, distancia entre sus notas, simple o compuesto. Es una tercera, hemos dicho que lo compuesto tiene que ser más que la octava, por lo tanto será un intervalo simple. Y finalmente vamos a contar el número de tonos y semitonos. De do hasta la tenemos que ir pasito a pasito, por lo tanto, de do a si, ¿qué habrá? Pues está claro que si de si a do
hay un semitono, entonces de do a si también habrá un semitono. Por lo tanto, do, si, semitono. Y si, la, tono. Así que tendremos un tono y un semitono. Mucho ánimo, que ya veréis como aunque parezca difícil, no es para tanto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!